Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Bueno, Guillem, hoy tenemos invitado especial además, ¿no? Sí, Para terminar la porque, temporada con buen pie. exacto, aparte realmente es el primer invitado que tenemos en el podcast desde siempre, o sea que nos hace especial ilusión tener aquí al señor Eric Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Guillem, muy buena, Julia. Un placer, nada, un placer estar aquí con vosotros hoy. Nada, el placer es nuestro. Aparte, yo creo que a Julia le va a gustar el invitado porque ahora, como veréis, va a ir el tema sobre inmuebles. Inmuebles, entonces, como sabéis, es una cosa que le gusta mucho a Julia y creo que se va a poder sacar mucho jugo de esta entrevista, de esta charla con Eric. Así que bueno, antes de nada, como siempre recordad que tenéis nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Spotify, como cualquier otra plataforma de audio, nos podéis escuchar en Economía en Pijama. Suscribiros, like, 5 estrellitas, todo lo que hagáis nos sirve. Y nada, Julia, si te parece, ¿quieres que arranquemos ya o qué? Adelante, Guillem, cuando quieras. Venga, lo primero de todo, para la gente que no te conozca, Eric, me gustaría que te hicieras a ti mismo una descripción y también qué es Rental, porque ellos lo están viendo aquí en pantalla los de YouTube y se estarán preguntando qué es ese logo. Vale, bueno, pues primero presentarme personalmente. Eh, Eric Sánchez, CEO de Rental, y mi background viene principalmente del deporte. Yo soy jugador profesional de baloncesto durante 16 años, es decir, toda mi vida profesional, ¿no? Desde los 17, 18 años hasta los 33 que me retiré. Centré todos mis esfuerzos ahí en el deporte. Y lo compaginé con estudios de ingeniería, sabiendo un poco que al final un deportista se retira joven y hay una segunda vida, ¿no? Tras el deporte. Y en los últimos años ya empecé digamos, a compaginar deporte con la informática, en este caso con el desarrollo de software a terceros. Es algo que podíamos hacer en remoto, mientras jugaba en distintas ciudades tenía un equipo en remoto y cogíamos proyectos de terceros y lo íbamos desarrollando, ¿no? Pero bueno, me di cuenta muy rápido que me gustaba, como lo he hecho en el deporte, ¿no? Formar parte de un equipo y tener objetivos y hacerlo crecer, ¿no? Y en este caso, pues rápido me di cuenta que me gustaba más montar una empresa y hacerla crecer que hacer proyectos a terceros y fuera, ¿no? Y monté mi primera empresa, Checking, es un software as a service para la gestión de alojamientos turísticos. Eso fue en 2017 y bueno, una cosa llevó a la otra, ya estaba metido en blockchain, en cripto y tal, y en 2019 veía que la tokenización iba a ser una de las, como se suele decir en inglés, ¿no? The next big thing, ¿no? Como algo que va a cambiar mucho más, ¿no? Cómo hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces decidí dar un paso al lado en Checky, que sigo siendo accionista, pero ya no estoy en la operativa, y monté Rental, ¿no? Este logo que ven ahí en pantalla los compañeros. Bueno, Rental, la definición es muy sencilla, ¿no? De una manera muy disruptiva, pero básicamente lo que hacemos es que cualquier persona puede invertir en productos inmobiliarios desde cualquier parte del mundo. Lo puede hacer porque no hay barreras de cantidad en la que invertir, lo puede hacer porque no hay fronteras y además lo hace con ventajas, ¿no? Y es que compras una participación, un token en este caso, compras uno o compras los que quieras y mientras lo tienes eres partícipe de un proyecto, de una inversión inmobiliaria. Y lo mejor es que mientras lo tienes, pues recibes rendimientos mensuales como un propietario habitual cuando tiene un alquiler y un factor importantísimo es que tienes liquidez, es decir, que cuando quieres puedes deshacer esa inversión, cosa que en el inmobiliario normalmente no es sencilla, ¿no? Así que es una transformación de un producto que todos conocemos, que es el inmobiliario, aplicándole la tecnología pues, más novedosa que nos va a traer unos cambios enormes, ¿no? Que seguramente comentaremos después. Correcto, ¿no? Al final es, bueno, es combinar las dos cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? A Julia los inmuebles, a mí la blockchain, o sea que es la mejor combinación. Y dijiste que empezaste con el tema de cripto, o sea, tú ya estabas metido en cripto antes de empezar con todo el tema de rental. ¿Fue la primera vez o el primer contacto que tuviste con la inversión? ¿O antes empezaste por bolsa o empezaste directamente con inmuebles siendo más joven cuando eras profesional de baloncesto? Que bueno, profesional de verdad, o sea, Leporo. Estuviste jugando en la Leporo, ¿cierto? Sí, Leboro, 2 ascensos ACB, Claro, o dos sea, copas, dos cuidado, ¿eh? copas, Que no es broma, dos no es copas del broma. Rey, ¿eh? No. Bueno, aquí siempre hago el chascarrillo, ¿no? Nosotros, bueno, con mis equipos gané 2 copas del Rey. Realmente eran 2 copas Príncipe, pero como ahora es Rey, pues son 2 copas del Rey. Se ha convertido el Se título. han transformado, se han transformado.
Pero Pero, bueno, sí, como comentabas al final, es la entrada en el inmobiliario, ¿no? El inmobiliario todos los conocemos. En mi caso tenía algunas inversiones inmobiliarias, nunca he tocado bolsa, no, nunca me llamó mucho la atención. Y sí, toqué por mi background de ingeniería y tal, pues sí, empecé con cripto pronto. De hecho, incluso minando Ether y tal, ¿no? O sea que ahí es donde sí estaba más metido, algunas inversiones en startup y tal, pues es mi sector, ¿no? En la tecnología y el inmobiliario, que es como el sector de todos, ¿vale? Podríamos decir, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener un inmueble cuando tiene algo de capital y lo que se abre ahora es que no necesitas tener tanto o incluso si lo tienes puedes diversificar, ¿no? No necesitas comprarlo todo, ponerlo todo en un inmueble, sino que puedes tener inmuebles en muchos sitios, ¿no? claro, es la ventaja, ¿no? A día de hoy, bueno, hacer fácil el acceso a un sector que a día de hoy no está para todo el mundo y cada vez menos, ¿no? Pues bueno, la subida de precios Mm. que todo el mundo sabe. Entonces, bueno, ya se ha explicado un poco tu background, así también tenía la pregunta, pero nos la vamos a saltar porque tema de startups, de las que has comentado y también el jugador de baloncesto, que también me gustaría que, creo que jugaste de base, por lo que he estado viendo. ¿Qué te llevaste de aprendizaje a nivel de liderazgo o lo que te llevaste de la cancha a las empresas? ¿Qué consideras que fue? Pues mira, se puede hacer el ejercicio de resumir, pero la realidad es que es todo, ¿no? Al final, la persona que soy es la que me he formado como deportista, ¿no? Y sí es verdad que hay cosas que se detectan muy rápido, ¿no? Un deportista, pues, primero tiene siempre una gestión de grupo. En mi caso es un deporte de colectivo y mi posición, además, como dices que era base, pues es un poco el director de orquesta, el que tiene que tener saber si el pivo necesita el balón porque se está desmotivado, si el alero o el tirador en ese momento también lo necesita, un poco compaginarlos a todos. Eso al final es gestión de grupo, gestión de egos, que se aplica tanto en el deporte como en la empresa, ¿no? Al final en cualquier conjunto de personas hay que saber gestionarlo y simplemente pues has tenido mucha práctica, ¿no? Porque cada año tienes un equipo nuevo, nuevos compañeros y lo practicas, ¿no? Como eso al final, por mi posición también, pues liderazgo sí es verdad que es algo que he desarrollado mucho, ¿no? Al final en esa posición suele ser como la extensión del entrenador en la cancha, decides la jugada, decides en qué momento hacer cada cosa, bueno, pues eso también al final lo llevas dentro, pero después hay lo que se suelen decir, ¿no? Soft skills que desarrolla, porque por ejemplo un deportista en estas categorías, pues tienes un contrato cada año. ¿Qué significa esto? Pues total incertidumbre de dónde vas a jugar el año siguiente, cuánto vas a cobrar el año siguiente. Todo depende de lo bien que lo hayas hecho en ese año. ¿Qué te lleva a eso? A que tu cerebro está muy acostumbrado a trabajar en incertidumbre, cosa que en startup es continua también, ¿no? Pues es algo que ya no te pesa, ¿no? Mi cerebro no digamos que no busca la tranquilidad de ser funcionario, que está muy bien porque es una necesidad que tienen otras personas, sino que siempre está mirando el siguiente objetivo, ¿no? Y por lo que sea es optimista, porque si hubiera sido pesimista, pues siempre puedes pensar que, oye, me lesiono y el año siguiente es que no tienes trabajo. O sea, fíjate hasta qué punto es una autodefensa, ¿no? De la manera de pensar. Eso me ayuda siempre a afrontar el siguiente reto, a mirar cómo mejorar, a ser muy competitivo. Al final, si un año te relajas, viene un joven y te quita el puesto y ya no estás, ¿no? O sea que yo creo que son cosas que a todos nos pasan en el trabajo, pero quizá en el deporte te pasa en muy corto periodo de tiempo y muy intenso. Entonces, como un muy buen entrenamiento, ¿no? Para lo que la vida después laboral y en este caso en emprender. Totalmente, al final te puedes llevar, o sea, es extrapolar lo que aprendes ahí y al final lo que vives en incertidumbre al ámbito laboral o cualquier otro. Y bueno, yo creo que estarás de acuerdo, Espantos. A ti te pasa cualquier cosa y dices, bueno, pues otra más, ¿no? Y ya cualquier incertidumbre, cualquier reto, dices, bueno, pues la afrontamos y seguimos para adelante. Eso está genial. Sí, son cosas que tienes adquiridas, ¿no? Es verdad Exacto. que hay un punto de inflexión para los deportistas y es, a pesar de todo esto, que te das cuenta con el tiempo de que lo tienes, pero cuando termina, tienes 33, 34 años y no es fácil ir a rehacerte, ¿no? Porque, oye, para empezar, si vas a pedir trabajo en algún sitio, estas virtudes no se ponen en un currículum.
No es como decir, tengo esta carrera, un MBA y esta experiencia, ¿no? Entonces no es fácil que la gente lo capte. Obviamente cuando ya trabajas en el día a día, sí lo captará, pero esa primera oportunidad suele ser una barrera importante para muchos deportistas porque no han sabido reciclarse o no han sabido ponerlas en valor. Y bueno, en este caso, yo personalmente ni siquiera pensé ir a buscar trabajo, ¿no? Más bien directamente emprendí. Pero bueno, que es un punto de inflexión importante para los deportistas, ¿no? No es fácil esa transición. Claro, al final la clave yo creo que es mientras tienes tu carrera, de ir, como siempre comentamos con Julia, de ir diversificando en otras fuentes de ingreso, ya sea inversión, ya sea, pues eso, ser consejero de alguna startup, de alguna empresa, a lo mejor convertirte en embajador de una marca vinculada al deporte, ¿no? Que eso también se hace mucho. Entonces es cuestión de, no, de decir, no, esto me va a durar toda la vida, ¿no? Al final un jugador, dices, vale, hasta los 30 o 30 y algo, esto sí eres bueno. Si te Sí, lesionas, si bajas el nivel por lo que sea, no duras tanto. Ahí está el problema, ¿no? Pero así bueno, es. muy interesante lo que comentas. Yo creo que la gente para que extrapole y lo lleve a su día a día. Y ahora me gustaría preguntarte, hacerte dos preguntas, que es un poco más... ¿Cómo es tu día a día? O sea, yo creo que es una curiosidad que todos tenemos de una persona que emprende, que es empresaria. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces por la tarde? ¿A qué hora te vas a dormir? Siempre es la curiosidad. Pues mira, yo no soy muy madrugón, me levanto sobre las 8. Intenté en su momento, hay un libro por ahí, ¿no? Del Club de las 5 de la mañana, pero no, me di cuenta que no iba conmigo ese horario otra vez. Es decir, soy mucho más productivo incluso por la noche, o sea que al final algunos somos como somos, ¿no? En mi caso me levanto, trabajo un ratito, pero levanto a la niña porque la tengo que llevar al colegio, tengo una niña de 4 años. Y a partir de ahí, mi día a día, para que le quitéis mérito al emprendedor, no mérito, sino para que lo bajemos de qué vida más buena, trabajas todo el día, la realidad. Porque al final es muy exigente, es muy competitivo. Es decir, si no estás, te puedes asentar y tener un modelo de negocio que crece lentamente o puedes ir a ser ambicioso, que me sale de dentro, digamos. Y eso quiere decir que cuando cumples un hito estás pensando en el siguiente. Yo ahora, obviamente, cuando nació el rental, pues trabajaba mucho delante del ordenador, prácticamente yo solo hacía casi todo, ¿no? Después mis socios me ayudaron. A día de hoy, como CEO, sí viajo mucho más. O un día como hoy, pues estoy en casa, entro en varias videollamadas, suelo tener el calendario lleno. Al final cambia mucho las funciones, ¿no? Al principio era más trabajo interno, ahora ya me apoya mucho el equipo en eso y ahora soy un poco la cara visible, tengo que estar en muchos eventos, represento a la empresa viajando, ahora que estamos en Estados Unidos, México, pues tengo que viajar mucho. Bueno, intento sacar algo de tiempo para el deporte, que al final es lo que me gusta y además ayuda a desconectar un poquito. No desconectar, porque la verdad que mi mente no es que quiera desconectar del trabajo, pero por lo menos tener un poquito de adrenalina diferente, ¿no? Del deporte. Yo jugaba al baloncesto como hemos comentado, ahora intento ir a jugar algunos días con los veteranos, pero como me coge muchas veces de viaje no lo consigo. Y el pádel sí es un deporte que intento practicar al menos alguna vez a la semana para sudar un poquito y divertirme. Al final busco, a estas alturas, después de tantos años como deportista profesional, que es muy exigente, busco deporte de ocio. Mantenerme en forma, pero que sea a la vez Que lo divertido. disfrutes, que no sea una Exactamente, obligación exactamente. de, hostia, cada día, no sé cuántas horas. Y sí, Ujú. te entiendo. Al final, yo creo que le pasa a todos los deportistas de élite. Llega un punto en que cuando se jubilan, bueno, hay que mantener el ritmo, porque si estuviéramos todo el día en la silla, aumentaríamos 20 kilos de más y tampoco toca. Y es buscar ese. Aparte del deporte, bueno, el pádel últimamente está mucho de moda, o sea que vamos, no te van a Sí, está muy faltar de moda. gente con la que jugar. Está muy de moda, está muy de moda. La verdad que sí es un deporte que se aprende relativamente fácil. Después hay muchos niveles, obviamente, ¿no? Pero y es muy social, porque vas con 3 personas, que es fácil juntar a 3 personas y echas un ratito. El baloncesto es más difícil, tienes que juntar a 10. Sí. Así que, bueno, puedes jugar menos personas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el pádel se ha puesto muy de moda y es divertido. Así que yo lo intento practicar. Muy bien. Eric, ahora me toca a mí. Vamos a entrar ya en materia inmobiliaria, que creo que a todos nos interesa.
Genial. Yo te quería preguntar una pregunta de opinión, ¿no? Y una pregunta de opinión en un momento clave ahora mismo en España y es, bueno, ante la ley de vivienda que hemos visto recientemente, se va a aplicar creo en 2 días, ya se va a entrar en vigor. ¿Cómo ves tú el sector inmobiliario en España? Me gustaría saber un poco tu opinión en este sentido, porque hemos visto que también estáis invirtiendo en otros sitios fuera de España y me gustaría saber tu visión, ¿no? ¿Cómo ves el mercado inmobiliario en este país? Bueno, el inmobiliario en España sabemos que es un sector muy potente, ¿no? Gran parte del crecimiento de España fue en su momento porque había mucha construcción, eso dio trabajo a mucha gente y gran parte de que siga habiendo muchos parados ahora es porque no hay tanta construcción. O sea que ha sido un sector siempre del que hemos dependido mucho, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que confluyen muchas cosas, ¿no? Hay tensión de precios, tensión de alquiler y eso se debe a que hay poca oferta, así de claro, ¿no? El haber sufrido la crisis que sufrimos tan fuerte, causado por el inmobiliario y por su deuda, ¿no? Más bien, ha hecho que se pare la construcción y que haya muchos proyectos por hacer. Te encuentras todavía muchos proyectos que están como en el esqueleto, ¿no? Y nadie lo afronta el terminarlos, ¿no? Y eso es porque antes España estaba llena de promotores y ahora cada vez menos gente se atreve. Y al final yo creo que la solución, sinceramente, estoy en desacuerdo con la ley. Creo que no se ha aprobado en ningún sitio que una ley que limite precios surta efecto. Es decir, es que no es ya una opinión, es un hecho, ¿no? Y lo que hay que hacer es que aparte es la solución para todo, ¿no? Seguro no es tan fácil como lo decimos, ¿no? Pero tú quieres que haya más oferta, construye, facilita la construcción, es decir, haz que sea fiscalmente más accesible a nuevos capitales construir. De esa manera vas a tener más inversión en España, vas a tener trabajo en España y vas a tener más oferta inmobiliaria en España. Lo cual, como el propio mercado hace, si hay más oferta, pues regula los precios, ¿no? En cambio, queremos con un mismo parque inmobiliario poner una regulación. Eso choca de frente con que también queramos ser turísticos, que es una gran fuente de ingresos de España. Es decir, no tiene mucho sentido limitarlo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es promoverlo y poner ventajas fiscales para que la gente quiera traer su dinero a España e invertirlo y ponerlo a producir. Yo creo que España, nos salimos un poco del inmobiliario, ¿no? Pero me sorprende la cantidad de gente que somos emprendedores para lo difícil que es. Lo cual quiere decir que si fuese fácil, seríamos un país mucho más emprendedor. La gente le Total. gusta montar su negocio, la gente le gusta hacer Sí, cosas, sí. pero realmente te enfrentas de golpe con que lo primero es que tienes que darte de alta, primero tienes que pagar impuestos por a ver si tu trabajo te da beneficio. O sea, son cosas que, bueno, entramos en temas ya un Sí, sí. poquito más complejos, pero es que va muy relacionado, ¿no? En cómo están comportando esa nueva ley a cómo queremos regularlo todo. Y lo que hay que hacer es promoverlo. Totalmente. Y además, aquí en España hay mucho talento. El problema es que muchas veces desde las instituciones no se incentiva lo suficiente como para que el talento se quede aquí. Y vemos, bueno, mi círculo cercano, uno está en Suiza, el otro está en Alemania, el otro está justamente en Miami, comentabas Miami. O sea, están todo el mundo repartido porque la gente joven se da cuenta de montando algo del sector inmobiliario, una empresa, una startup, lo que sea, a veces es complicado, ¿no? Y Totalmente de acuerdo. sí, Y en Suiza no se pagan pocos impuestos, ¿eh? Lo que pasa es que te facilitan empezar y tú pagas impuestos cuando te va bien, claro que pagas impuestos. ujú, Lo que no quieres es tener un bloqueo para empezar, ¿no? En muchas ocasiones. Pero bueno, es un totalmente. tema complejo. Totalmente. Bueno, entrando, hemos hablado de inmobiliario, vamos a hablar ahora de inmobiliario, en este caso de rental, ¿no? De la empresa que diriges. ¿Nos podrías comentar un poco cuál sería el funcionamiento de una persona? Imagínate que yo quiero invertir en rental. Tengo, pues yo qué sé, 10.000 euros. ¿Cómo se accede? ¿Cómo podría invertir yo en rental? Pues mira, lo hemos facilitado lo máximo posible, ¿no? Rental nace, usamos la tecnología blockchain. Eh, Siempre hemos querido diferenciar mucho la asociación que hay blockchain cripto a especulación y, bueno, todas esas noticias que son las que sacan los medios porque estamos en la época del clickbait, ¿no? Y que le demos a esa noticia. Pero hay una tecnología detrás que trae unas ventajas.
Y a medio o largo plazo al usuario le va a dar igual la tecnología, cómo se llame y cómo funcione. Lo que le sirve es qué valor me aporta, ¿no? Ese es el trabajo de Rental. Tú aquí usas tecnología blockchain, algunos pueden invertir con criptomonedas, pero estás invirtiendo en inmuebles, ¿vale? Ese es un factor importante destacar, ¿no? Tú inviertes en un inmueble y olvídate de la volatilidad, independientemente de que hayas invertido con euro o con Ether, ¿no? El proceso es sencillo. Inicialmente te conectabas con tu wallet y podías directamente invertir como un e-commerce, básicamente. Sale un inmueble, dice quiero 10 tokens o quiero uno y haces el pago. La ventaja de hacerlo con el wallet es como si hiciéramos en el Amazon con one click, ¿no? Ya tienes, tu wallet ya tiene su fondo, con un clic ya tienes ese token, ¿no? Obviamente, como hemos crecido rápido, abrimos a que pudieses invertir directamente con una transferencia bancaria y te quitas un poquito todo este proceso de... Casi ayudábamos más a las personas a no cómo invertir en la web, sino a cómo tener ese euro en tu wallet, que es un proceso que si no eres usuario cripto, lleva su historia, ¿no? Correcto. Entonces, a día de hoy tú puedes invertir directamente con una transferencia bancaria y decir, oye, pues quiero aportar un capital en el inmueble de Miami, otro en el inmueble de México, y tan sencillo como eso, nosotros te adjudicamos, te entregamos esos tokens, y ya mientras tú seas propietario de esos tokens, pues eres partícipe de ese proyecto. Perfecto. Y dentro del tipo de inmueble, ¿qué tipo de inmueble buscáis para invertir? ¿Son alquileres tradicionales, habitaciones, turístico? ¿Qué tipo de inmueble buscáis? Pues mira, más que por verticales, te lo puedo resumir en rentables. Es decir, porque inicialmente hemos empezado por un vertical y ahora vamos a ello, pero al final nos hemos dado cuenta que lo que busca Rental es distintos proyectos que den rentabilidad y que así el usuario pues esté expuesto a ello y obtenga ese beneficio, ¿no? Empezamos por inmuebles muy pequeñitos, también por el origen de mi socio y cofundador, que era gente de propiedad inmobiliaria, teníamos acceso a los propios inmuebles que invertíamos nosotros en pequeña cuantía, que son inmuebles que tienen bancos, que están en zona obrera y que tienen un precio bajo, lo puedes comprar y hacer un lavado de cara y tiene una demanda de alquiler altísima, porque son zonas con mucha demanda, ¿no? Ese no vino muy bien para empezar porque da muy buena rentabilidad, en orden del 10% en renta, lo cual es 9-10%, está muy bien la realidad. Y porque además, como no era muy grande, le venía muy bien a la plataforma para lanzar proyectos pequeñitos, que se cerraban muy rápido, ¿no? No es lo mismo tener una web en la que tienes un proyecto de 10 millones y estás ahí un poquito a la espera, que tener proyectos de 80.000 euros y que veas que se cierra en 10 minutos. Y la gente dice, coño, estoy esperando al siguiente porque esto va rápido, ¿no? Crea esa sensación también de demanda, ¿no? De producto. Pero a partir de ahí, por otro lado, tuvimos que crecer muy rápido en el tipo de producto, porque se cerraban tan rápido que había, entre comillas, problemas que la gente decía, es que he entrado a las 5:40, saliendo a las 5 el inmueble y ya no había tokens. Entonces tienes que empezar a hacer proyectos más grandes, ¿no? Ahí yo venía, como decía antes, del sector turístico, porque eran mis clientes de la otra empresa, Checking, y el sector turístico tiene rentabilidades muy buenas también, ¿no? ¿Qué pasó? Que Rental nació con el COVID, pues olvídate de turístico, ¿no? Pero eso sí lo hemos reactivado ahora, ¿no? Ahora hemos reactivado el sacar inmuebles turísticos en Miami y en México, sacaremos algo en España también. ¿Por qué? Porque son rentables, porque en muchos casos son muy llamativos y aquí también hay que jugar con el marketing, ¿no? La gente le gusta invertir en algo que también pueda ser llamativo para los ojos. Y porque también Rental ahora busca no solo esa rentabilidad económica, sino que incluso puedas hacer uso de los inmuebles. Y así haya un poquito más de engagement con el usuario, ¿no? Oye, yo soy propietario de un inmueble que me da una renta, pero es que además puedo pasar un fin de semana allí en mejores condiciones, ¿no? Pues ahora hemos empezado mucho con el turístico, perdón, y el habitacional también le hemos dado mucho cariño porque es muy rentable. El de inmuebles que podrían ser residenciales, pero alquilado por habitaciones en zonas con mucha demanda, pues son más rentables, básicamente, ¿no? También Y hicimos el primer coliving tokenizado del mundo, en Málaga. Qué bueno. en Miami, no sé si tenéis ya publicada alguna inversión o nos puedes dar alguna exclusiva de qué tipo de activo tenéis allí, porque la verdad es que, bueno, es interesante saber qué hay en Miami y qué tipo de activo estáis buscando.
Pues mira, hicimos el primer inmueble tokenizado en Key Biscayne, que es como una zona muy exclusiva de Miami. Ahora tenemos un proyecto que es una pasada, la realidad. Están construyendo, en Miami se está construyendo lo que van a ser como Las Vegas, de 24/7 y unos edificios increíbles. Uno de ellos es un hotel, otro de ellos residencial y otro es un edificio entero que se alquilará en Airbnb. Y ya tenemos reservados 2 estudios de allí. De hecho, ya ha habido alguna pequeña inversión de los que son los rentals más activos y en breve lo lanzaremos en la plataforma también. Es decir, que buscamos, como decía antes, ¿no? Inmuebles rentables, sin duda. Estos van a dar muy buena rentabilidad, pero aparte que sean muy llamativos, que sean exclusivos. También ahí demuestras un poquito el poder de la comunidad, ¿no? Le estás empezando a ofrecer o vamos a tener todos acceso a productos que no están al alcance de cualquiera, por la cuantía, porque están en Miami, porque solo se venden durante 2 semanas, porque vuelan. Pues ahora de repente cualquier persona puede entrar en proyectos de ese tipo, ¿no? Yo tengo una pregunta en lo que has dicho de que vuelan realmente. Me gustaría que explicaras un poco cuál es vuestro proceso a la hora de obtener un inmueble. Si lo primero que hacéis es con el capital interno que tenéis de renta, lo compráis y luego lo tokenizáis y recogéis el capital que habéis invertido previamente, o si por lo contrario primero bloqueáis lo que es la compra, recogéis la cantidad a través de la tokenización con la plataforma y luego ya sí que aportáis el capital. Sí, ese último modelo es el que más hemos usado. Reservamos un contrato de arras, una señal, y nos damos un tiempo para poder captar el capital y ya comprarlo. Es el modelo que más usamos porque empezamos con bootstrapping, es decir, con el propio capital. No pusimos capital, no buscamos inversión y al final hay que comprar un inmueble, ¿no? No podías ir adelantando el dinero. Eh, Ese sistema funciona sobre todo porque nos financiamos rápido, pero te limita que no puedes acometer operaciones en las que todavía pensemos que no se van a cerrar tan rápido, porque tienes un riesgo, ¿no? Hmm. De no cerrar. Es decir, yo sé que ahora mismo no tengo riesgo reservando un inmueble de 300.000 euros, pero sí puedo tenerlo si quiero reservar un inmueble de 3 millones y lo tengo que pagar en 2 meses, ¿no? Porque por las cuantías, ¿no? Entonces ahí la gran parte de nuestro crecimiento va por ahora tener capital y adelantar operaciones, de manera que también el pipeline de producto ya lo tenemos preparado, ¿no? No tienes un poco ese problema logístico de que a veces tardamos en lanzar un nuevo inmueble porque, claro, no pudimos reservarlo antes, porque ya teníamos reservado otros dos. Va jugando un poquito con los tiempos. Ahora con más capital, con la empresa que ha crecido, empezamos a hacer las operaciones pequeñas, ya sí las adelantamos nosotros, de manera que cuando lo sacamos en la web ya está prácticamente alquilado incluso, ya hemos hecho la reforma y tal. Siempre jugaremos un poquito con los dos modelos hasta que de verdad tengamos un fondo de capital mucho mayor para adelantar todas las operaciones. Que al final también, cuando hacéis la segunda opción, ¿no? La que primero bloqueáis para luego y primero tokenizáis para luego recibir, tampoco tardáis tanto en recibir el capital, porque yo he visto en ciertas ocasiones que en 20 minutos o así, juraría, ya se había llenado el cupo y no precisamente cantidades pequeñas, incluso creo que el de Miami, que era una cantidad bastante elevada, no sé, bueno, ahora me dices la cifra porque la tengo de memoria y no me quiero tirar un triple, pero la llenasteis es que no tardó ni un día, creo. Sí, sí, de hecho, esa es la parte buena, ¿no? Hemos hecho un inmueble en 2 minutos, un inmueble de 100 y pico mil euros, un inmueble en Tulum de 400.000 dólares, fueron creo que fue en 20 minutos, creo que fue, Claro, ahora no recordar. Y el inmueble de Miami, que eran 720.000 dólares, fue en 5 horas. O sea que, sin duda, fue muy rápido y no hay que tener ningún riesgo, pero realmente yo no sabía que iba a ser tan rápido. Es decir, que yo más o menos siempre, yo cuando hablo de mí, hablo del equipo, ¿no? Pero tanteamos el terreno, el apetito de los inversores, porque sabes cuánta gente se ha registrado en el último mes, porque viste un poquito de estadística, pero nunca sabes después en el momento de si la van a verdad. querer invertir o no tanto, ¿no? Y la verdad que eso fueron sorpresas muy, muy agradables y incitaba a crecer rápido, ¿no? A sacar, hoy, pues le hacemos otro inmueble de este tipo, ¿no? Así que por suerte está yendo bien.
Pero, por ejemplo, he retenido sacar proyectos de 5 millones, porque no es el momento, ¿no? Sacamos uno de 3 millones y, oye, entre nosotros y los que nos estáis escuchando, sudamos para conseguirlo, ¿no? Porque eran unas jarras más grandes, nos dieron margen, pero eran 3 millones. Es decir, que en un momento dado tenías mucho dinero, tenías 2 millones, pero todavía no tenías todo. Es decir, que ahí tuvimos que remar bastante y se consiguió. También es verdad que cuando se ponen hitos más grandes, se trabaja para conseguirlo y fue un gran hito. De hecho, es el proyecto más grande tokenizado en Europa, así que fue Qué bien, fue bueno, bien. qué bueno, qué bueno. Muy bien, felicidades por tener el proyecto más grande tokenizado en Europa, que al final sois pioneros, Sí, sí. sois los que vais con el machete abriendo paso en la jungla, un poco en ese La sentido, ¿no? verdad que sí, la verdad que mucha evangelización, mucha educación de que es algo diferente y sabemos que eso es bueno porque eres disruptivo, pero también sabemos que hay gente que necesita su tiempo, ¿no? Para, oye, lo nuevo, dame tiempo para asimilarlo, ¿no? Pero bueno, Exacto, para estamos en el proceso. analizarlo, que les parezca una buena Exacto. idea, etcétera. Mm. Totalmente. Y una pregunta un poco más técnica. Cuando has dicho que hacéis las arras y después en muchas ocasiones captáis el dinero necesario para la inversión, ¿las arras las hacéis igual que se hacen normalmente arras vinculadas a la financiación? Y si no se consigue financiación se devuelven las arras. ¿Vosotros también hacéis esas arras vinculadas a que vosotros tengáis esa financiación de los inversores? ¿O cómo lo hacéis en ese sentido? La mayoría no, porque la mayoría son terceros que simplemente quieren comprar su piso vender su piso, perdón, y si tú no le confirmas, pues se lo venderá a otro. Es decir, que la mayoría son vendedores que no están vinculados en nada a rental y tú eres un comprador más, ¿no? Pero sí es verdad que lo que nos está haciendo crecer más es que hay mucha gente que se quiere vincular a renta. ¿Por qué? Porque ven una manera disruptiva de ofrecer un producto, mucha gente inmobiliario que le gusta. Es que hay mucha gente inmobiliario que cuando ve renta dice, eso quería hacer yo. Entonces eso hace que se asocie, ¿no? Que quiera formar parte de la comunidad y en este caso algunos incluso invierten en la empresa, en el equity, ¿no? Para aprovechar ese crecimiento de la empresa y otros, aunque no estén tan activos o no inviertan en la empresa, pero quieren ofrecer su producto. Entonces te pone condiciones, por ejemplo, Tulum lo abrimos porque nuestro socio allí quería ser la primera persona que tokenice algo en Tulum, que su marca esté asociada a ese hito, ¿no? Entonces me lo ponía muy fácil. Me dice, tengo estos inmuebles al precio que encaja para que dé esta renta. Cuando tú lo necesites, o cuando necesites más bien, o cuando lo quieras programar en la web, me lo pides y ya entras, ¿no? Entonces ahí empieza a haber distintos acuerdos. Mira, tengo una jarra para confirmarte que lo quiero y después soy flexible para cuando lo lanzo. O sea que hay muchos tipos de acuerdos, ¿no? Dentro de eso. Perfecto. Y ya para pensando los inversores que están escuchando este podcast, inversores inmobiliarios y quieren invertir, ¿qué rentabilidades netas aproximadamente manejáis en renta? Mira, siempre buscamos que la estimación al salir en la web ronde los 2 dígitos, por lo menos el 10% anual. Casi siempre un poquito más. Hay proyectos que pueden empezar a ser un poquito menos, pero teniendo claro que después va a haber buenas estimaciones. Las estimaciones, el alquiler lo tenemos bastante claro porque casi siempre ya es algún mercado en el que estamos. Las estimaciones de venta siempre dependerá un poco del mercado, ¿no? Entonces, siempre queremos ser algo precavido, porque mientras se muevan en estos dígitos, después siempre es mejor dar una buena noticia de que se ha vendido mejor que bajarlo a las expectativas, ¿no? Entonces, siempre intentamos sacar entre un 10 y un 11%, como decía, pero los 3 ciclos que hemos cerrado, es decir, cerrado significa que se tokenizó, estuvo en alquiler y ya se vendió a un tercero, con lo cual ya cogemos también la plusvalía, pues hemos dado desde un 15% anualizado hasta un 50%. Es decir, que los resultados de las que se ha cerrado han sido muy buenas, la realidad. Felicidades Qué porque bueno. son rentabilidades los que conocemos del sector bursátil y sobre todo inmobiliario en España, que la rentabilidad media está alrededor del 3-4% neto, son rentabilidades muy buenas. O sea que Sí, en felicidades alquiler, por eso. obviamente. Muchas gracias, Julia. En alquiler, obviamente, somos muy exigentes y buscamos. Por eso nos sale un inmueble cada día. Es decir, que inmuebles hay en todos sitios, pero la renta habitual es eso, un 2 un 3%, ¿no? Eh,
Después, obviamente, las que han dado ese 50% eran operaciones de compra, reforma, venta. Que el 50% al final es porque lo anualizas y claro, hay gente que consiguió un 10% neto en 2 meses. O sea que son operaciones muy buenas y ahora sigue haciendo. Normalmente hay una cosa muy buena en la empresa, en sus usuarios, y es que el 92% del capital que se devuelve se reinvierte. Con lo que nosotros cerramos una operación, tú estás contento, coges una parte o no, y después dices, oye, yo quiero seguir de este dinero produciendo. Al final, porque se asocia, y tú, Julia, que viene del inmobiliario, el inmobiliario es una inversión a largo plazo. Queremos esa renta, pero es casi nuestro plan de pensiones, ¿no? Y decimos, oye, así voy amortizando un inmueble cuando hemos pedido la hipoteca y tal, y cuando me jubile, pues lo tengo ahí como ingreso pasivo. Ahora esto ya lo puedes hacer en muchos inmuebles, ¿no? Y sin necesidad de comprarlo tú directamente. Totalmente. Al final es, interés, es Totalmente. jugar con interés compuesto. Gano, el Exacto. beneficio lo sumo al capital inicial y voy haciendo ahí, hacer crecer la baza. Julia, Así tú, es. bueno, me adelanto, Julia, que seguro que quería preguntar más, luego ya vamos con su pregunta. Yo quiero saber sobre vuestro token. Creo que es RNT, si las siglas no me fallan. Por una parte me gusta, porque veo otras empresas que lo sacan al principio cuando arrancan la empresa. En vuestro caso, primero habéis consolidado un modelo de negocio y luego ya sacáis el token, o sea que eso es una muy buena green flag. Me gustaría saber el por qué sacáis token y qué funciones va a ofrecer a los usuarios de Rental. Pues mira, sí, un punto importante que comentas, ¿no? Yo creo que la mayoría de los proyectos relacionados con cripto sacan un toque para financiarse y por desgracia para financiarse de manera fácil, porque nadie te hace una due diligence o nadie, o muy ligera, ¿no? No es lo mismo que ir a un fondo de inversión y tal. Y porque el que te invierte está esperando una especulación muy grande, ¿no? Casi son ejercicios de marketing más que de modelo de negocio, ¿no? Obviamente, en muchos casos. En otros, de una ICO ha salido Ethereum. O sea que obviamente hay Hay de muchos todo. proyectos que también lo hacen muy bien, ¿no? En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Es, como decía, primero vamos a montar un modelo de negocio que sin token ya es un modelo de negocio. Es decir, ya puede crecer y ser muy grande. ¿Por qué? Porque aportas un valor a los usuarios, ¿no? Al final cualquier negocio es que aporte un valor al usuario. Eh, y llegado un momento que ya tenemos validado el modelo y que ahora queremos crecer, ahora es cuando lanzamos un token, un utility token. ¿Por qué? Porque si demostramos ahora es cuando sacamos a la palestra que nuestro nacimiento es Web3, es cripto. ¿Por qué? Porque le damos mucho valor a la comunidad. Bueno, de hecho, todo el valor es a la comunidad. Si no entra la comunidad a invertir, no hay inmuebles, ¿no? Y no hay empresas. Y ese valor se acentúa gracias a un utility token, ¿vale? Se puede, con el utility lo primero es que tu comunidad sea más partícipe del proyecto, ¿vale? Porque lo puedes incentivar. ¿Cómo crece la empresa? La empresa crece si tú inviertes en vez de 5.000 euros, inviertes 15.000. Si todo el mundo hace eso, multiplica por 3, la empresa crece por 3, incluso más, porque normalmente se hacen múltiplos. Si tú en vez de referir a 2 personas me refieres a 10, la empresa crece más, ¿vale? Eh, con el utility puedes incentivar eso a partir de premiarlos, ¿no? Es como una manera de incentivar el network effect. Tú normalmente vas a referir algo que te gusta, pero si además te premian por ello, con más razón, ¿no? Una vez que repartes esos incentivos, esos premios a través de RNT, eso es fácil. Si no hay valor detrás, lo puede hacer cualquiera sin modelo de negocio. Lo que pasa es que al final cae, ¿no? Porque no hay nada que respalde ese. ¿Por qué quieres tener ese token, ¿no? Y no venderlo. Ahí es donde entra el que ya haya una empresa funcionando. Hay una empresa funcionando que te dice, oye, a que tenga estos tokens, tiene derecho a hospedarse en el hotel en Miami, en la casa en México. Por lo tanto, tú empiezas a decir, oye, pues no los vendo, no solo especulo, que también se podrá especular porque al final es un activo, ¿no? Sino que lo quiero mantener para tener esas ventajas. Pero es que además puedes tener formación y además puedes tener, como ya hay un modelo de negocio muy solicitado, un inmueble se vende en 20 minutos, pues aquel que tenga determinado número de tokens tiene acceso prioritario o tiene acceso a oportunidades que todavía no han salido listadas en la web con mejores condiciones. A partir de ahí, nosotros estamos dando un incentivo para que nos aporte más valor,
gracias a ese valor que aporta, te podemos dar más ventajas y con esas ventajas tú dices, oye, pues para tener estas ventajas mantengo el token. Se crea lo que se llama el ciclo virtuoso, ¿no? De tú me aportas valor a mí, yo te doy cada vez más valor y seguimos en ese ciclo, ¿no? De suma positiva. Así es como se acentúa que tu comunidad sienta partícipe del crecimiento de la empresa. No es una empresa en la que solo ganan los fundadores, los inversores privados, sino todos los usuarios. Y así acentúa la participación, incluso el governance, ¿no? Que te podrá dar en determinadas decisiones, incluso poder de decisión en la empresa y ser partícipe, ¿no? Al final es unir el desempeño de la empresa con los usuarios, que se ha demostrado en muchos proyectos cripto que tiene ese valor de comunidad y ese partícipe tiene mucho peso, ¿no? Nosotros es una vitamina sobre un modelo de negocio que ya de por sí podía crecer y lo que esperamos que nos haga es crecer exponencialmente, ¿no? Totalmente no, bueno, lo que es un utility de toda la vida, vamos. Mi pregunta es si ya está disponible y si la pregunta es que no, o sea, la respuesta es que no, es cuándo y dónde se va a poder obtener. Si vais a listar en algún exchange, Launchpad, a través de la propia página de Rental. Así es, pues está disponible en preventa. Hasta ahora han comprado nuestros usuarios. Lanzamos ahora el 8 de junio. Saldrá en varios launchpads. Bueno, aquí que estamos la mayoría en España o mercado latino, Bit2Me, Velobaba, Tutelus serán los que van a salir. Y por lo tanto, el 12 de junio ya estará listado en exchange, descentralizado y centralizado. Así que realmente ya hasta ahora, digamos, son promesas y en breve estará ya ahí activo para que de verdad dé este valor, ¿no? Que al final es una parte importante de este tokenomics, ¿no? O como se llama, token engineering, de que todo este sistema, que es muy disruptivo, que a veces a determinado tipo de inversores, entre nosotros, no se lo cuento, porque si no son Web3, no son criptos, Sí, lo ven lejano, pero ya sí está dentro de nuestro ADN y ya sí va a estar ahí. Y estando ahí ya no es una teoría, sino es un hecho. Entonces, bueno, ahora el 12 de junio estará listado y a disposición de cualquiera. perfecto. Perfecto, pues mira, antes de que Guillem empiece con la ronda de relámpago de preguntas rápidas, te lanzo la última pregunta de este bloque y es justamente sobre cuáles fueron los retos que te encontraste durante el proceso de creación de Rental o los retos que te encuentras a día de hoy, ¿no? Para desarrollar este negocio. Mira, reto, obviamente por lo novedoso. La tecnología fue un primer reto. Yo ya venía con el concepto 2017, pero todavía ni siquiera Ethereum estaba tan preparada, ¿no? Los smart contracts todavía casi no había mucho DEX y tal. Ese yo creo que ya está solventado, ya la tecnología está muy avanzada y lo que va a seguir avanzando. Ya es un reto tú ejecutarlo, ¿no? Pero no es un problema de que no exista, ¿no? Y después el reto regulatorio, sin duda, fue otro factor por el que no nacimos en 2018, sino en 2020, ¿vale? El tener muy claro cómo se lanza una Security Token Offering. De hecho, ahora ha salido una regulación específica. Todavía estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que el haber empezado pronto te pone más barreras, pero ahora que se regula que van a entrar los grandes capitales, las instituciones, porque ellos necesitan garantías jurídicas 100%, no quieren dejar ningún hueco, ¿no? A la duda, pues ahora resulta que tú ya tienes mucha atracción y ya estás dentro porque lo hiciste antes, ¿no? Esos son los retos así más importantes y después ya reto como cualquier empresa que nace, ¿no? Yo creo que el principal reto es tener clientes. Ese es el reto. Y hay que saber llegar a ellos, hay que saber ofrecérselo bien y hay que saber ganarse su confianza, ¿no? Yo creo que es lo principal. Totalmente. Pues ya, pues, como ha dicho Julia, para terminar, ronda relámpago. Como bien indica el nombre, yo te digo una palabra y tú lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo? Muy, muy, Ok, muy sencillo, muy sencillo. ¿Estás ready? ready. Perfecto. Primera palabra, España. Un país, Baloncesto. mi vida, Miami. playa. Bonita playa, por cierto. Bonita playa. Sí. China. Desconocido. Bitcoin. Eh, presente.
Me gusta, me gusta. Formación, Lo más importante. tokenización, Pues un cambio disruptivo. rental. Mi vida. Mi vida 2. Mi vida total, sí. Perfecto. Y Así. ya para terminar, Andorra. Bueno, buen país, viví allí un año Anda. cuando jugaba. La verdad que disfruté mucho, ascendí jugando allí, así que si hay que decir una palabra, bueno, o dos palabras, pero fue un buen año, la verdad. Qué bueno. Yo no conocía ese dato, ¿eh? Interesante. Sí, Bien, 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 sí, bien. sí. Pues ya está. O sea, ronda del relámpago terminada. Sencilla. Y nada, no sé si Eric, ya para despedir, ¿quieres lanzar algo a la audiencia? Bueno, la verdad que yo creo que hemos echado un buen ratito, ¿no? Lanzar al final supo- creo que vuestra audiencia lo es porque es curiosa y esto va muy asociado a consumir cosas como rental, ¿no? Y quizá a otras audiencias le animo a probar. Aquí casi seguro que todo el mundo visitará la web. Pero sí es verdad que lo que suelo decir, ¿no? Hay que probar cosas. Lo bueno de este tipo ya no solo rental, hay muchos otros proyectos en otros ámbitos y tal, pero el coste de entrada es prácticamente ninguno. Formarse bien, ver lo que se hace, pero después probarlo. Porque al final, casi todo el mundo que viene con dudas es porque no se ha adentrado. Cuando te adentras en las cosas, cuando de verdad tienes dudas o cuando de verdad dices, oye, pues tiene sentido, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo a probar, que no tiene coste de oportunidad, porque puedes probar con 100 euros. Incluso si no te gusta, los 100 euros los vendes en un segundo. Nada más que tienes que decir en el mercado secundario lo vendo y hay otro que te lo va a comprar. Así que a probarlo. Perfecto, bueno, pues en YouTube tendréis el enlace de Rental en la descripción, ¿de acuerdo? Y si no, pues lo buscáis en internet, ahí os sale en primera pantalla. Así que nada, Eric, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy como nuestro primer invitado en Economía en Pijama, nos ha hecho mucha ilusión y creo que has comentado cosas muy interesantes, tanto a nivel personal, inmuebles en general y luego sobre Rental. Y nada, espero que nos vamos a encontrar pronto en el sector. Pues que así sea. Nada, un placer y muchas gracias a vosotros, Guillem, Julián. Gracias, Un abrazo. Eric. Un placer tenerte aquí en el programa. Un Y saludo. a todos nos vemos la semana que viene con otro programa. Hasta pronto, que vaya bien. Adiós.